aquel que no escucha, no sufre, pero es realmente vivo quien no sufre. Esta provocación, que parece surgir de un pensamiento tan cínico como realista, introduce un tema complejo y universal, la relación entre la sensibilidad y la acción práctica en la vida cotidiana. Este video explora el dilema planteado por el gran escritor y poeta Fernando Pessoa, un autor que dedicó gran parte de su obra a reflexionar sobre el sentido de la existencia y el papel de la sensibilidad en nuestra capacidad de actuar. El 30 de noviembre de 1935 ocurrió algo increíble en Portugal. Decenas de escritores murieron. Pero permítanme explicar. Provenían de diferentes orígenes, tenían ideologías contrastantes y escribían en estilos completamente distintos. Y sin embargo, todas sus obras estaban amontonadas en un gran baúl en un apartamento en Lisboa. ¿Pero qué unía a estas figuras? Ese baúl pertenecía al enigmático Fernando Pessoa, quien en realidad era todos ellos. Muchos autores usan seudónimos para ocultar su identidad o para dar un matiz diferente a su arte. Pessoa, sin embargo, fue el primero en llevar este concepto a un nivel nunca antes visto. Creó algo único: sus heterónimos. No solo firmaba con otro nombre, escribía como si fuera otra persona, inventando identidades reales completas con historias, personalidades y estilos distintivos. Cada heterónimo tenía una voz literaria única, que Pessoa enriquecía con detalles imaginarios, haciendo de cada uno una figura autónoma. Los heterónimos no eran solo herramientas narrativas, sino verdaderos protagonistas de un universo creativo. A veces interactuaban entre sí, incluso criticándose mutuamente. Pessoa describió esta experiencia como un vagar en la propia conciencia y se definió a sí mismo como una especie de medium desgarrado entre las múltiples identidades que había creado. Escribió: soy menos real que los otros, menos importante, menos personal y fácilmente influenciado por cada uno de ellos. Fernando Pessoa nació el 13 de junio de 1888 en Lisboa, Portugal. Su padre era funcionario público y crítico musical, mientras que su madre, originaria de las Azores, era profesora. Fernando, a la edad de 5 años, perdió a su padre, que murió de tuberculosis cuando tenía apenas 43 años, un evento que marcó profundamente su infancia. En 1895, su madre se volvió a casar con un cónsul portugués que vivía en Durban, Sudáfrica, y la familia se vio obligada a mudarse a esa ciudad. Fernando asistió a escuelas inglesas, aprendiendo el idioma con una maestría que influyó profundamente en su escritura. A pesar del traslado, mantuvo una conexión profunda con Lisboa, a la que consideraba su verdadero hogar. Los años pasados en Durban enriquecieron su experiencia literaria y ampliaron su visión del mundo. Pero su madre y su tierra natal siguieron siendo el centro de su vida. Al regresar a Lisboa a los 17 años, se encontró inmerso en una ciudad que, a pesar de su fermento cultural y político, le parecía un refugio para su alma inquieta. Llevaba una vida solitaria, prefiriendo el silencio de su habitación al frenesí del mundo exterior. Trabajaba como corresponsal comercial para ganarse la vida, pero su verdadero mundo era el de la literatura, donde podía explorar los grandes temas de la existencia humana, como el sentido de la vida, la soledad y la confrontación con el culto. Destino. Lisboa, aunque era para él un lugar de raíces e inspiración, también simbolizaba la condición humana caótica, cambiante, pero llena de belleza oculta para quienes sabían observarla. Pessoa estaba fascinado por el concepto de identidad y la multiplicidad del ser, ideas que exploró a través de sus numerosos heterónimos. Mediante estos alter egos, pudo abordar diferentes perspectivas sobre el significado de la existencia, caótica, cambiante, pero llena de belleza oculta para quienes sabían observarla. Pessoa se interesó profundamente en el concepto de identidad y la multiplicidad del ser, ideas que estudió a través de sus múltiples heterónimos. Gracias a estos, exploró diversas miradas sobre el significado de la vida y la existencia humana. Entre las obras en las que profundiza más en estos temas, destaca el libro del desasosiego, una colección de fragmentos atribuidos a Bernardo Soares, uno de sus heterónimos. Este texto, a medio camino entre un diario y una reflexión filosófica, investiga el desasosiego existencial, la soledad y la búsqueda de sentido en un mundo aparentemente desprovisto de orden. De manera similar, poemas como Tabacaria, firmado por el heterónimo Álvaro de Campos, dan voz a un profundo sentimiento de desconcierto
y reflexionan sobre el vacío de la modernidad y la fragilidad del ser. A pesar de la profundidad y riqueza de su universo creativo, su vida personal estuvo marcada por la soledad y la inquietud. A esto se sumaba una relación problemática con el alcohol, que quizás usaba para aliviar la angustia interna que lo atormentaba. Este lado oscuro nunca opacó su genialidad, sino que contribuyó a hacer de su existencia un reflejo de las contradicciones y tensiones que exploraba en sus obras. Si lo deseas, puedes apoyarnos dejando un like, suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho, o con una donación a través del Super Thanks que encontrarás debajo del video. Agradecemos a todos por el constante apoyo que recibimos. Pessoa murió el 30 de noviembre de 1935, a la edad de 47 años en Lisboa, debido a una crisis hepática relacionada con el abuso del alcohol. Hoy descansa en el Monasterio de los Jerónimos, un lugar emblemático en la capital portuguesa que celebra a algunas de las personalidades más ilustres de su historia. La vida práctica, según Pessoa, requiere desapego emocional. Es decir, para actuar eficazmente, la sensibilidad debe minimizarse, pues de lo contrario se corre el riesgo de ralentizar o complicar el proceso de toma de decisiones. La acción representa la proyección de la personalidad hacia el mundo exterior, un mundo poblado por individuos con emociones, necesidades y caminos personales. Inevitablemente, quienes actúan interfieren en la vida de otros, modificándolas o a veces destruyéndolas. Esto plantea preguntas profundas. ¿Es posible vivir sin tocar de alguna manera la existencia de los demás? Un ejemplo emblemático de esta dinámica está representado por la imagen del estratega. Pessoa describe a esta figura como el hombre práctico por excelencia, capaz de tomar decisiones frías y libres de la influencia de los sentimientos. Como un jugador de ajedrez que mueve las piezas en el tablero, el estratega considera las vidas humanas como elementos de un juego. Si se dejara abrumar por la conciencia de que cada movimiento podría generar sufrimiento o dolor, no podría actuar. No se vive soñando, se vive actuando, dice Pessoa, enfatizando cómo el desapego es esencial para quienes quieren tener un impacto concreto en la realidad. Sin embargo, esta capacidad de desapego plantea un dilema existencial sin sensibilidad. El mundo podría avanzar, pero ¿a qué costo? Pessoa reflexiona precisamente sobre esto. Para construir la civilización, es necesario dejar de lado la sensibilidad, porque quienes son demasiado sensibles podrían bloquearse o dudar, preocupándose por las consecuencias de sus acciones en los demás. Al mismo tiempo, reconoce que es precisamente la sensibilidad, la capacidad de comprender y conectar con los demás, lo que define lo que hace que la humanidad sea sana. De aquí surge la paradoja. La sensibilidad es tanto lo que nos hace humanos como lo que deberíamos limitar para construir una civilización funcional. Es precisamente la sensibilidad, la capacidad de comprender y conectar con otros, lo que define lo que hace que la humanidad sea sana. Desde aquí surge la paradoja. La sensibilidad es tanto lo que nos hace humanos como aquello que deberíamos limitar para construir una civilización funcional. También propone que la civilización es el resultado de la represión del instinto de vivir. Escribe, señalando cómo el progreso requiere compromisos que a menudo limitan la humanidad más auténtica. La vida es, en cierto sentido, una batalla constante. Para algunos, actuar significa inevitablemente cruzarse en el camino de otros, mientras que para otros es una necesidad que no puede ser ignorada. En este marco, el arte se convierte en un refugio para la sensibilidad que la vida práctica a menudo no puede tolerar. Pessoa sugiere que el arte ofrece un espacio en el que el alma encuentra paz y la sensibilidad puede expresarse libremente sin ser vista como un obstáculo. El arte no es más que la vida hecha más bella, escribe, revelando la función catártica y terapéutica de la creatividad. Según él, el arte no elimina las contradicciones de la existencia, pero nos ayuda a vivir con ellas. En otra ocasión reflexiona: crear es vivir dos veces, sugiriendo que a través del arte es posible vivir una existencia más profunda y consciente. Estas reflexiones conducen a una pregunta fundamental: ¿realmente es posible vivir sin sensibilidad? ¿O el verdadero desafío es encontrar un equilibrio entre la acción y el sentimiento? Pessoa no ofrece respuestas definitivas, sino que invita a cada persona a explorar estas cuestiones en su propio contexto. Como él afirma en una de sus obras, vivir es ser otra cosa.
Esto sugiere que la existencia es una tensión continua entre lo que uno es y lo que uno intenta llegar a ser. Es el camino de aquellos que nunca dejan de cambiar, adaptarse y crecer. Significa aceptar que la identidad no es algo fijo, sino un proceso en constante evolución, hecho de elecciones, dudas y transformaciones. Cada paso conduce a algo nuevo, y quizás sea precisamente en este movimiento incesante donde yace el sentido de la vida. También añade, lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos, una frase que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza subjetiva de la existencia y la necesidad de mirar dentro de nosotros mismos para comprender el mundo. Para quienes cuestionan el sentido de la vida, las reflexiones de Poe no ofrecen una solución definitiva, pero constituyen un punto de partida. La búsqueda del equilibrio entre la sensibilidad y la acción es un camino personal que todos estamos llamados a emprender. Sin embargo, estos pensamientos dejan una certeza: no se puede comprender plenamente el mundo sin antes comprenderse a uno mismo. Eso es todo por hoy. Adiós, hasta la próxima.